Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy después de un tiempo, un tema consentido de la desolada carretera está de regreso. Hoy con ustedes, macabros y escalofriantes relatos de guardias de seguridad y veladores. Por cierto, cerrando con broche de oro este viaje, una de las historias más horrorosas e impactantes que se han narrado en este espacio y que se sale de cualquier tipo de molde. Así que hagan lo que hagan, por favor asegúrense de llegar hasta el final. Queridos pasajeros, por favor inclinen su asiento y abrochen su cinturón, que nuestro viaje apenas comienza. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Los baños clausurados de la planta. Conductor, pasajeros de la desolada carretera. Mi nombre es Juan José. Lo que les voy a contar ocurrió hace algunos años, cuando entré a trabajar a la planta de Nissan en Aguascalientes. Entré junto con un buen amigo. Ambos estábamos emocionados. Era una gran oportunidad. Buen sueldo, prestaciones, estabilidad. Nunca imaginamos que, además del trabajo, íbamos a encontrarnos con algo más. Desde la primera semana, empleados que ya tenían años ahí, nos empezaron a advertir. Tengan cuidado con el turno nocturno. Hay cosas que no deberían verse, y si escuchan algo, mejor no volteen. Nosotros nos reíamos. Pensábamos que era la típica broma para asustar a los nuevos, que querían probarnos. Pero la primera vez que nos tocó el turno de noche, dejamos de reír. Nos asignaron un recorrido en un ala, donde se resguardaban vehículos ya terminados. Filas interminables de autos, perfectamente alineados, brillando bajo la luz tenue de emergencia. Cuando apagaban la mayoría de las luminarias, el lugar quedaba en una penumbra azulada, silenciosa, pesada. El eco de nuestras botas resonaba entre los pasillos formado por los autos. Y entonces pasó. Mientras caminábamos entre dos filas de vehículos completamente vacíos, uno de ellos encendió las luces, así, de la nada. Las luces frontales se prendieron directo hacia nosotros. Nos cegaron por un segundo. Mi amigo soltó una grosería. «Debe ser un fallo eléctrico», dije intentando sonar tranquilo. Seguimos caminando, y entonces sonó un claxon. Uno solo, corto y seco. Venía detrás de nosotros. Volteamos al mismo tiempo. No había nadie. Aún así revisamos las unidades. Estaban cerradas, sin llaves, algunas incluso sin la batería conectada. Eso empezó a repetirse en diferentes noches. Claxons que sonaban cuando pasábamos, intermitentes que parpadeaban de un momento a otro solas. Luces que se encendían, como si alguien estuviera jugando entre los autos. Pero lo peor, no era eso. Era la sensación. Esa maldita sensación de que alguien caminaba detrás de nosotros. Yo podía escuchar, a veces un paso más, apenas perceptible, como si alguien se ajustara al ritmo del nuestro. Si me detenía, el sonido también se detenía. Si avanzaba, avanzaba. Pero nunca vimos a nadie. Decidimos ignorarlo. Nos convencimos de que eran sugestiones, electricidad estática, cansancio. Hasta que semanas después nos cambiaron de área. Era una ampliación reciente de la planta, más silenciosa, menos transitada, con pasillos todavía oliendo a cemento fresco. Ahí mi amigo me dijo algo. «Oye, dicen que aquí asustaron a un guardia. Pregunta cuando puedas.
Quiero saber bien el chisme completo. Me lo dijo en tono ligero, pero algo en su voz no sonaba tan relajado. Un par de días después, me tocó hacer ronda con una compañera que regresaba de incapacidad médica. Era una mujer seria, reservada. No hablaba mucho. Mientras caminábamos le pregunté casi por curiosidad: «Oye, ¿supiste que asustaron a alguien por aquí?» Ella se detuvo. Literalmente se quedó inmóvil. La vi palidecer. Su rostro perdió el color. Sus labios temblaron apenas. Me miró y dijo en voz baja: No fue un rumor. Fui yo. A mí fue a la que asustaron. Sentí que el aire se volvía más frío. Me contó que semanas antes estaba haciendo su ronda habitual. Todo normal, hasta que llegó a los baños clausurados. Esos baños estaban cerrados al personal, pero por protocolo de seguridad debían revisarse. Empujó la puerta. Entró. Y al fondo, entre los lavabos y los cubículos, la vio. Una figura flotando. Una mujer suspendida en el aire, a unos 20 centímetros del suelo. Cabello largo, negro, cubriéndole el rostro. Un vestido blanco, sucio, desgastado, como si hubiera estado enterrado. El cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. Pero lo que la quebró fueron las manos y los pies. Estaban descarnados, como si la piel hubiera desaparecido, dejando los huesos expuestos. La figura no caminaba, ni respiraba, ni hacía ningún ruido. Solamente flotaba. Mi compañera me dijo que intentó convencerse de que era una sombra, un reflejo, cualquier cosa, hasta que la cabeza de la aparición se inclinó lentamente hacia ella. Ahí no lo pudo soportar más y perdió el conocimiento. La encontraron minutos después, tirada en el piso del baño. Cuando contó lo que había visto, nadie le creyó. Dijeron que estaba inventando, que estaba incluso bajo el efecto de sustancias ilícitas. Le practicaron algunos exámenes, pero todos salieron negativos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Desarrolló un cuadro severo de ansiedad. No podía dormir. Tenía ataques de pánico, tanto en la casa como el trabajo. Y allá, en su hogar, escuchaba pasos. Por eso estuvo incapacitada. Antes de terminar de contarme, me dijo algo que no he podido olvidar. Mire, Juan José, le juro que eso pasó. Y si no tuviera tanta necesidad, no habría regresado a este trabajo. Días después dejó de venir. Nunca supe si renunció, si pidió cambio, o si simplemente no pudo volver a pisar ese lugar. Semanas más tarde, conductor y pasajeros, me enteré de algo más. Años atrás, una mujer se había quitado la vida precisamente en esos baños. Por eso estaban clausurados, no por la ampliación. Pero hay algo que no me deja tranquilo. La mujer que atentó contra su propia existencia era empleada de la planta. Entonces, ¿por qué la aparición llevaba un vestido blanco? ¿Por qué no uniforme? ¿Por qué tenía las extremidades descarnadas? Eso no coincide ni encaja. He pensado muchas veces que quizá no era ella. Que tal vez fue algo atraído ahí, por la energía, por el dolor, por lo que ocurrió en ese lugar. Algo que adoptó una forma, algo que no era un alma en pena. Seguí trabajando en Nissan algunos meses más. Cada ronda nocturna era un suplicio. Cada vez que pasaba cerca de esos baños clausurados, sentía que algo estaba del otro lado de la puerta, esperando.
pero por fortuna nunca vi nada. Sin embargo, tampoco volví a sentir paz en ese turno, hasta que conseguí otro trabajo. Uno donde los únicos ruidos en la noche eran los normales y los esperados. Aunque a veces, cuando escucho algún ruido que no puedo identificar, no puedo evitar preguntarme si realmente salí de ahí solo. Y el niño, conmigo no se aparece. Saludos, conductor y pasajeros de la desolada carretera. Les escribe Carlos desde la Ciudad de México, para contarles algo que me hizo entender una cosa. No siempre se necesitan sombras con ojos rojos, ni figuras ensangrentadas, ni lamentos de ultratumba. A veces basta algo muy sencillo para llenarse de escalofríos. Hace algunos años entré a trabajar como guardia de seguridad en una tienda Liverpool, aquí mismo en la ciudad. Era enorme. 3 niveles, escaleras eléctricas, área de muebles, perfumería, electrónica y una juguetería bastante grande. Esta era una de esas tiendas que, cuando se apagan las luces, parecen otro lugar completamente distinto. Desde el primer día mis compañeros me pusieron sobre aviso. Aquí se aparece un niño. Muchos ya lo han visto. Se escucha correr por los pasillos y hace travesuras también. Yo me reí. Pensé que era la clásica broma para el nuevo. Les dije que conmigo tendrían que esforzarse más, que no me asustaba fácil. Ellos no se rieron. No es broma, Carlos. Pero yo los ignoré. La dinámica era simple. Al cierre, 2 guardias nos quedábamos dentro, cuando el último cliente y trabajador salía y las cortinas metálicas bajaban. Recorríamos piso por piso asegurándonos de que todo estuviera en orden. Las primeras semanas no pasó absolutamente nada. Yo incluso me burlaba un poco. Y el niño les decía: conmigo no se aparece. Esto era así, hasta que una noche cambió todo. Mi compañero se reportó enfermo. No hubo tiempo de mandar un reemplazo por la premura, así que ese día estuve solo y, por lo tanto, la ronda nocturna me tocó hacerla a mí nada más. No tuve miedo. Al contrario, hasta me sentía confiado. Pensaba que si algo ocurría, demostraría que todo era una exageración. El cierre fue normal. Vi salir a cada cliente, a cada empleado de la tienda. Revisé puertas, activé alarmas. El silencio de una tienda departamental vacía es extraño. No es un silencio absoluto, es un silencio que cruje. Las estructuras metálicas se dilatan. Los anuncios colgantes se balancean levemente, con el aire acondicionado que aún funciona. Las luces de emergencia proyectan sombras largas sobre los pisos brillantes. Iba caminando por el área cercana a juguetería cuando lo escuché. Un sonido leve, como plástico rozando el piso. Me detuve. Luego hubo silencio. Ahí seguí caminando. Entonces lo volví a escuchar. Un chirrido rítmico. Ruedas pequeñas girando. Sentí un cosquilleo en la nuca. Giré hacia el pasillo de juguetes y lo vi. Un triciclo rojo, de esos pequeños, con manubrio cromado y ruedas de plástico duro. Venía rodando, solo. Avanzaba despacio, como si alguien lo pedaleara con suavidad. No se tambaleaba y no parecía haber sido pateado tampoco. Se desplazaba en una perfecta línea recta hacia mí. Mi mente buscó explicaciones. Una pendiente en el piso. Una corriente de aire. Una broma. Se detuvo justo frente a mis botas. No había nadie. El pasillo estaba completamente vacío.
Medité por un momento, y a la conclusión que llegué fue que mi compañero de trabajo, el otro guardia, me estaba jugando una broma y me quería asustar. Pero en ese instante, un escalofrío me recorrió completo, porque recordé algo. Él se había reportado enfermo. No habían mandado a nadie, y yo estaba completamente solo. Yo mismo había visto salir a todos. Las puertas estaban cerradas y nadie podía estar adentro. Sentí que el aire pesaba más. Miré a mi alrededor esperando que alguien saliera riendo, pero nada pasó. El triciclo no volvió a moverse. Pero yo tampoco quise quedarme a averiguar más. No terminé la ronda. Caminé rápido, luego más rápido, luego casi corriendo. Salí del área. Aseguré lo indispensable y me fui. Mientras iba a mi casa, no podía dejar de pensar en lo que me habían dicho. Es un niño el que se aparece, y lo único que yo vi fue un juguete infantil moviéndose solo. Demasiada coincidencia. Al día siguiente, confronté a mis compañeros. Ellos se burlaron de mí. ¿Ves? Ya te tocaba. Yo insistí en que de alguna manera esto había sido una broma por parte de ellos, que alguien debió haberlo movido o empujado. Exigí ver las cámaras. Nos metimos al cuarto de monitoreo. Rebobinamos la grabación. Ahí estaba yo, caminando por el pasillo, y desde el fondo de la toma, el triciclo comenzó a avanzar, solo. No se veía ninguna persona detrás, ninguna sombra ni nadie que lo empujara. Solo yo, y el triciclo desplazándose hasta quedar frente a mí. Sentí un frío más fuerte que la noche anterior, porque una cosa es pensar que imaginaste algo, y otra muy distinta es verlo grabado. Seguí trabajando algunos meses más ahí. Ya no me burlaba, ya no caminaba con arrogancia. Hacía mis rondas con respeto. Nunca volví a ver nada extraño. Pero hasta el día de hoy, años después, cuando entro a una de estas tiendas y paso por la juguetería, mi mente regresa a esa noche y me pregunto algo que no logro responder. Si no había nadie ahí, entonces, ¿quién iba montado en el triciclo? No mires hacia arriba. Muy buenos días, tardes o noches, conductor y pasajeros. Mi nombre es Georgina, pero todos me dicen Georgie. Y esto es lo que les quiero contar. Me pasó cuando trabajé como guardia de seguridad en una fábrica de muebles en Texcoco. Era una planta grande, siempre activa. La carga de trabajo era tanta que las máquinas no se detenían ni de madrugada. Las sierras, las prensas, los montacargas. Todo seguía funcionando bajo una luz blanca y fría que nunca se apagaba. Por lo mismo siempre había guardias en turno nocturno. Tiempo después de entrar, me tocó cubrir la madrugada. A mí no me molestó. Siempre tuve curiosidad por trabajar de noche. Quería saber cómo se sentía ver un lugar enorme, funcionando mientras el resto del mundo dormía. El turno comenzó normal. Hacía mis rondas, revisaba accesos, saludaba a los operarios que lijaban madera o ensamblaban piezas con los ojos cansados. De vez en cuando me detenía a platicar con ellos para espantar el sueño. Todo transcurría sin novedad, hasta que, en cierto momento fui al baño. Entré al sanitario de mujeres. La luz era tenue, ligeramente amarillenta. Se escuchaba a lo lejos el zumbido constante de la maquinaria atravesando las paredes. Entré a un cubículo y cerré la puerta. Estaba ahí en silencio, cuando escuché que la puerta principal del baño se abrió. Pensé que era otra empleada,
pero algo inmediatamente captó mi atención. El sonido claro, seco, de unos tacones caminando sobre el piso de loseta. Me quedé inmóvil. Eso no tenía sentido. En la planta estaba estrictamente prohibido usar cualquier calzado que no fueran botas de seguridad. Nadie podía andar en tacones. Nadie. El sonido se detuvo justo frente a mi cubículo. Sentí cómo el corazón empezaba a latirme más fuerte. No escuché ninguna respiración, ni tampoco escuché que se abriera la puerta de otro cubículo. Nada. Todo era silencio. En ese momento la curiosidad pudo más que el miedo. Me agaché lentamente para mirar por el espacio entre la puerta y el piso. Esperaba ver tacones, pies o sombras. Pero para mi sorpresa, el baño estaba completamente vacío. No había nadie, ni un par de piernas ni siluetas. Nada. Noté que el aire se sentía más frío. Entonces fue que muy despacio levanté la mirada. Y fue ahí cuando la vi. Encima de la puerta del cubículo, aferrada con ambas manos al borde superior. Ella no estaba de pie. Se había alzado. Seguramente por eso fue que no pude ver sus tacones. Estaba inclinada hacia adelante, como si hubiera trepado por la puerta. Era una mujer. Su rostro colgaba hacia abajo, a escasos centímetros del mío. La piel grisácea, estirada, como si hubiera estado demasiado tiempo bajo el agua. Los ojos completamente abiertos, pero sin brillo, blancos. La boca entreabierta, mostrando dientes oscuros, irregulares, como si se estuvieran pudriendo. El cabello largo y enmarañado caía hacia abajo por gravedad, casi rozando mi cara. Y sus manos eran demasiado largas. Los dedos delgados, torcidos, con uñas quebradas, aferradas a la puerta como garras. No parpadeaba ni respiraba, simplemente se había limitado a mirarme, con la cabeza también ligeramente ladeada, como si estuviera estudiándome. Quise gritar, pero el sonido no salió. Sentí un zumbido en los oídos, y lo último que recuerdo fue su boca abriéndose un poco más. Después, oscuridad. Desperté minutos más tarde en el piso del baño. Mis compañeros estaban alrededor mío, preguntándome qué había pasado. Les reclamé. Les pregunté por qué no me habían advertido, por qué no me dijeron que ahí se aparecía algo. Se miraron entre ellos confundidos. Me dijeron que no sabían de qué hablaba, que nadie nunca había reportado algo así, que en esa planta no pasaban cosas raras. Pero yo sé lo que vi, conductor y pasajeros. Lo recuerdo con demasiada claridad. Renuncié poco tiempo después. No quise esperar a volver a verla. Hasta hoy no sé qué ocurrió antes en esos terrenos. No sé si hubo algún accidente, alguna muerte, alguna historia que nunca salió a la luz. Solo quiero recomendarles algo antes de despedirme. Si por alguna razón, una madrugada están en un baño y escuchan tacones en un lugar donde nadie debería usarlos, hagan lo que hagan, por favor, no miren hacia arriba. El Catrín que no podía entrar. Saludos, conductor de la desolada carretera y pasajeros. Mi nombre es Don Julio. Lo que voy a contarles sucedió hace muchos años cuando trabajé como guardia de seguridad en una empresa cuyo nombre prefiero omitirlo. Esto no es por miedo, sino es por lo delicado del asunto.
Antes de comenzar mi relato, quisiera brindarles un poco de contexto. Siempre he tenido cierta sensibilidad, por decirlo de alguna manera. Desde joven he visto cosas que otros no ven. Sombras que no proyectan ningún cuerpo. Figuras que aparecen donde no deberían. Pero esto, conductor y pasajeros, esto fue distinto. La empresa donde trabajaba suspendía actividades por la noche. Todos se iban y yo me quedaba solo, fungiendo como velador. El silencio era profundo, solo el viento entre los árboles y el crujir lejano de las láminas del techo. Una noche, durante mi ronda perimetral, lo vi. Afuera de la malla, bajo unos árboles que apenas dejaban pasar la luz de la luna, había un hombre. Al principio pensé que se trataba de un ladrón, alguien esperando el momento para brincar la barda. Me acerqué con firmeza para advertirle que se retirara. Pero conforme reducía la distancia, algo comenzó a sentirse mal. No era un hombre común. Vestía como un Catrín antiguo. Traje oscuro, elegante, sombrero de ala ancha, bastón. Sin embargo, no reflejaba la luz. La absorbía. Era como si la oscuridad lo envolviera desde adentro. Sus contornos no estaban bien definidos. Parecían disolverse en el aire. Su rostro no se distinguía con claridad. Solo una forma pálida, donde deberían estar los ojos. Aún así, supe que me estaba viendo directamente. El ambiente a mi alrededor cambió. Él no hacía ningún ruido al moverse. Ni siquiera parecía pisar el suelo. Ahí entendí que aquello no pertenecía a este mundo. No le hablé ni me habló. Simplemente se quedó observándome, y yo decidí retirarme. Los días pasaron sin más novedad, hasta que, una noche, al hacer ronda por el patio interior de la empresa, noté algo diferente. El Catrín no estaba afuera. Esta vez había dos figuras, pero dentro, en medio del patio. Una mujer y un niño. La mujer vestía ropa antigua, como de otra época. Falda larga, blusa de cuello alto. La tela parecía desteñida, casi gris, como si hubiera perdido el color con el tiempo. O con la muerte. El niño estaba a su lado, tomado de su mano. Ambos tenían una palidez opaca, casi traslúcida. Sus cuerpos parecían ligeramente desenfocados, como si no terminaran de estar allí. No proyectaban sombra y no parpadeaban. Sentí que eran fantasmas con una certeza que no sabría explicar. No fue de inmediato, fue reconocimiento. Sabía que no eran intrusos y sabía que no estaban vivos también. Me quedé quieto y fue la mujer quien habló. Su voz no salió de su boca, resonó directamente en el aire, como un susurro que venía de todas partes. Nos presentamos ante usted, porque puede vernos. Sentí que el niño me observaba sin mover la cabeza. Debe hablar con él, continuó. Él no puede ingresar aquí. Su tono no era agresivo, era más bien suplicante. El Catrín quiere pedirle un favor. No le hará daño. No lo ignore. Yo intenté formular preguntas. Quise saber quién era él, qué querían, qué hacían ahí. Pero antes de que pudiera articular palabra, la imagen de ambos comenzó a desvanecerse. No fue instantáneamente. Fue como si el aire los estuviera borrando poco a poco. Primero los pies, luego el torso, por último sus rostros. El niño fue lo último que desapareció, y el patio volvió a quedar vacío. Me quedé con más preguntas que respuestas,
Pero la curiosidad pudo más que el temor. Días después, durante otra ronda nocturna, volví a verlo. El Catrín estaba fuera de la barda, en el mismo lugar. Esta vez sí me acerqué. Nos separábamos apenas por el enrejado metálico. Sentí el frío, incluso antes de que hablara. Su voz era grave, profunda, como si proviniera de un pozo. «No puedo entrar», me dijo. «Hay límites que no me están permitidos cruzar». Después continuó. «Necesito que me ayude. Hay algo enterrado. Le daré el punto exacto. Escarbe y sáquelo». Por un instante pensé en un tesoro, en monedas antiguas, en joyas. Pero su tono no sonaba a codicia. Sonaba urgente. Le respondí que lo que me pedía no estaba en mis posibilidades, que no podía ponerme a excavar en propiedad privada. Eso iba a comprometer mi trabajo. La figura parecía oscurecerse aún más. Su bastón golpeó el suelo, aunque no produjo ningún sonido. No dijo nada más. Luego se desvaneció. No se disipó como humo, se contrajo, como si la sombra se plegara sobre sí misma hasta desaparecer. No volví a verlos, ni a él, ni a la mujer, ni al niño. Tiempo después dejé ese empleo, no por razones paranormales, sino más bien por razones económicas, ya que se me ofreció uno donde tendría mejores prestaciones. Recomendé a un amigo para ocupar mi puesto anterior. Semanas después, me entró mucha curiosidad, así que lo llamé. Le pregunté si había visto algo extraño. Me dijo que no, pero me contó algo peor. Me dijo que en dicha planta habían comenzado trabajos de ampliación. Al escarbar en el terreno, en un punto encontraron restos humanos. 2 esqueletos. Uno adulto, uno pequeño. No dieron aviso a las autoridades para evitar problemas. Así que el destino final de esos cuerpos, mi amigo no supo cuál fue. Pero había algo más, conductor y pasajeros. Algo terrible. Ambos esqueletos estaban incompletos. Les faltaba la cabeza. Cuando escuché eso, sentí un frío conocido recorrerme la espalda. La mujer, el niño, en el patio, ¿serían ellos? La verdad es que no lo sé. No tengo certeza de quiénes fueron en vida, ni por qué estaban enterrados ahí. Tampoco sé por qué el Catrín decía que no podía ingresar a la empresa. Solo sé que algo estaba reclamando ser encontrado. Algo a lo que yo decidí no ayudar. A veces me pregunto si lo que quería que desenterrara eran esos cuerpos. O más allá de eso también, las cabezas que faltaban. La tumba entreabierta. Reciban muchos saludos, conductor y pasajeros de la desolada carretera. Mi nombre es Eduardo. Por consiguiente, todos me dicen Lalo. Y lo que estoy por contarles fue la razón por la que renuncié a uno de los trabajos más particulares que he tenido en mi vida. Hace algunos años, entré a trabajar como vigilante nocturno en un panteón aquí en Pachuca. Sí, un cementerio. Un lugar que de día puede ser tranquilo, incluso solemne, y de noche también lo es, pero de pronto todo puede convertirse en otra historia. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Al principio pensé que sería un trabajo sencillo. Rondines cada cierto tiempo, revisar que nadie se metiera a hacer destrozos, mantener las rejas cerradas y listo. Las primeras noches fueron completamente normales.
demasiado normales, diría yo. El silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pasos sobre la grava, el viento moviendo las flores marchitas y a veces el crujir de las coronas secas. Pero después de la primera semana, algo cambió. Comencé a sentir que no estaba solo. No era un ruido específico ni una sombra clara. Era una sensación, como si entre las tumbas, escondido entre las lápidas, algo caminara a la par que yo. Yo avanzaba por un pasillo de criptas y sentía que alguien venía conmigo cerca, en paralelo, oculto entre las sombras. Más de una vez me detuve en seco. Apuntaba la linterna hacia las tumbas. Nada. Pero apenas retomaba el paso, esa sensación regresaba, como si alguien estuviera jugando conmigo, o como si no quisiera todavía ser descubierto. Con el paso de los días, los fenómenos fueron increciendo. Sombras que parecían moverse cuando no debía haber movimiento, y susurros que el viento no podía explicar. Y una madrugada, ocurrió lo que me hizo empezarme a cuestionar si debía seguir ahí. Durante mi rondín, noté que una tumba estaba entreabierta. La losa estaba ligeramente movida, algo completamente fuera de lugar. Me acerqué pensando lo más lógico. Tal vez un indigente se había metido a dormir ahí. O tal vez alguien había realizado algún trabajo de brujería, algo oscuro, ya que ese panteón no está exento de recibir a este tipo de personas que se dedica a estos temas. Pero entonces, conductor y pasajeros, contemplé lo peor. La losa comenzó a moverse. No se cayó. No se deslizó por accidente. Se movía, como si alguien desde adentro empujara desesperadamente para salir. El sonido de la piedra raspándome heló la sangre. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Silencio. Tragué saliva y apunté la linterna hacia el interior, y lo que vi fue nada. La tumba estaba completamente vacía. Ni ataúd, ni restos, ni nada. Era un hueco oscuro, profundo, vacío. El aire que salió de ahí estaba helado. No olía a tierra ni a humedad. Era un olor distinto. Cerré la losa como pude y me convencí de que todo tenía una explicación. Siempre la hay, ¿no? Pero días después, lo vi. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando pasé nuevamente por esa tumba. Y ahí estaba. Un joven sentado justo encima de la losa. No lo escuché llegar. Tampoco escuché sus pasos. Simplemente estaba ahí. Vestía ropa sencilla, algo antigua, pero su piel era demasiado pálida, casi gris. Pero lo que más me perturbó fue su mirada, ya que esta no era una mirada normal. Sus ojos parecían demasiado profundos, como si dentro no hubiera luz. Solo una tristeza inmensa. Una tristeza que no pertenece a los vivos. Me acerqué pensando que era un intruso. «Oye, no puedes estar aquí», le dije firme. Él levantó lentamente la vista hacia mí y juró que su expresión no era de susto, era de desesperación. Di un par de pasos más y en un parpadeo desapareció. Así, sin correr, sin moverse. Solo ya no estaba. Me quedé completamente solo en medio del cementerio. Esa noche no dormí, pero tampoco renuncié. Tal vez por orgullo, tal vez porque realmente necesitaba el dinero. Pero lo peor, puedo decirles, aún no pasaba. Días después, al terminar mi turno, eran las 7 de la mañana.
El cielo comenzaba a aclarar y yo me dirigí hacia la salida principal. Abrí la reja y di un paso hacia afuera. Y entonces los escuché. Pasos corriendo del interior del cementerio hacia el exterior. Volteé y era él, el mismo joven. Venía corriendo desde el fondo de las tumbas, llorando. Su llanto era fuerte, ahogado, desgarrador. Llegó hasta la puerta principal y se aferró a los barrotes. Sus manos atravesaban ligeramente el metal, como si no fueran completamente sólidas. Me miró directo a los ojos. «Sácame de aquí», me suplicó. «No me gusta estar aquí. Aquí abajo no hay descanso. Solo oscuridad». Sentí que el estómago se me vaciaba al escuchar esto. En ese momento entendí que no era un intruso ni un bromista. Era alguien que no pertenecía a este mundo. Mientras el sol comenzaba a iluminar la entrada, su figura empezó a desvanecerse. Lo último que vi fue su mirada. Esa mirada triste, atrapada. Esa fue mi última noche como guardia nocturno en ese panteón. Jamás volví. Y aunque han pasado los años, cada vez que paso frente a un cementerio, siento que entre las tumbas, algo o alguien me sigue observando. Lo peor está por venir. Conductor y pasajeros, mi nombre es César, y lo que voy a contar ocurrió en el año 2015, cuando trabajaba como guardia de seguridad en una planta industrial en el Estado de México. Nunca he sido una persona supersticiosa. De hecho, siempre me he considerado bastante racional. Pero hay cosas que, aunque uno quisiera explicarlas, simplemente no se puede. Entré a trabajar a esa empresa con ilusión. Era un complejo grande, con varias naves industriales, maquinaria pesada y turnos que no se detenían ni de noche. Mi horario era rotativo, pero muchas veces me tocaba en la madrugada, cuando el silencio de la planta se mezclaba con el eco metálico de las estructuras. Curiosamente, poco después de entrar a trabajar ahí, comenzaron los sueños. Sueños que nunca había tenido antes. En ellos siempre aparecía la misma mujer, ataviada en un vestido antiguo, elegante, largo hasta el suelo. No era un vestido moderno, parecía de otra época. Siempre estaba perfectamente peinada, el cabello recogido con precisión, y en el pecho portaba un gran medallón, vistoso, pesado, con símbolos grabados que yo nunca pude entender. No eran letras comunes, eran figuras extrañas, casi rituales podría decir. Ella no hablaba, nunca me decía nada, solo me miraba. Su mirada era profunda, fija, como si estuviera evaluándome. El sueño siempre terminaba igual. Ella se acercaba lentamente, y justo antes de que pudiera tocarme, yo despertaba. La primera vez que la soñé no le di importancia, pero ese mismo día por la tarde, mi hermano me llamó. Mi tía había enfermado de manera repentina. La segunda vez que apareció en mis sueños, días después, un primo tuvo un accidente automovilístico. No mortal, pero sí grave. La tercera vez, otro familiar fue hospitalizado. Ahí fue cuando comencé a inquietarme, porque siempre era igual. La veía, despertaba, y poco después algo malo ocurría. No sabía qué pensar. No sabía si era coincidencia, o si mi mente estaba relacionando cosas que no tenían nada que ver. Hasta que una noche, el sueño fue diferente.
Esta vez el ambiente no era claro ni definido como las otras veces. Estábamos dentro de la misma planta donde yo trabajaba. Podía reconocer las estructuras metálicas, los pasillos, incluso una de las naves principales. Ella estaba frente a mí, más cerca que nunca. Su medallón brillaba ligeramente, como si tuviera luz propia, y por primera vez habló. Su voz no era fuerte, era suave pero hueca, como si viniera desde muy lejos. Me miró fijamente y dijo: «Lo peor está por venir». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda en el sueño y desperté sobresaltado. Eran las 3 de la mañana. Me quedé sentado en la cama, con el corazón latiendo a toda velocidad. Esa frase no se me salía de la cabeza. Lo peor está por venir. Pasé los siguientes días con miedo. Temía que algo le ocurriera a mi mamá, a mis hermanos, incluso a mí. Pero no pasó nada. Los días transcurrieron con normalidad. La mujer dejó de aparecer en mis sueños, y poco a poco casi olvidé el asunto. Hasta esa noche. Estaba en mi turno, haciendo el recorrido habitual por una de las naves donde había estructuras en mantenimiento. De pronto un ruido estridente sacudió el lugar. Un crujido metálico. Luego gritos. Luego el estruendo. Un pesado andamio se había venido abajo junto con una barda. Corrí hacia el área. 2 trabajadores habían quedado atrapados entre los fierros, las láminas y los ladrillos. El polvo llenaba el aire. Se escuchaban quejidos, órdenes, desesperación. Me acerqué a los escombros para tratar de ayudar mientras llegaban los servicios de emergencia, y fue entonces cuando la vi. Entre el polvo suspendido, de pie, intacta, estaba ella, la mujer del vestido negro. No tenía ni una sola mancha encima. Su medallón brillaba más que nunca. Estaba observando la escena, como quien contempla algo inevitable. Nuestros ojos se encontraron y ella me sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa tranquila, segura, como si supiera que aquello tenía que pasar. Me quedé petrificado. No podía moverme ni hablar. Parpadeé y ya no estaba. Minutos después, los paramédicos ya estaban trabajando. Removieron los restos del andamio. No encontraron a ninguna mujer, solo a los 2 trabajadores, que a pesar de los esfuerzos, nada se pudo hacer por ellos. Esa madrugada entendí que su advertencia no era para mi familia, era para ese lugar. Renuncié días después. Nunca supe quién era esa mujer. Nunca encontré registros de accidentes previos en el terreno, aunque algunos compañeros decían que antes de la planta, ahí había sido una antigua hacienda. No sé si era un fantasma, un ente, o una manifestación de algo más oscuro, o si lo que vi era la misma muerte, anunciando su llegada. Desde entonces, quiero confesarles, conductor y pasajeros, que lo que más temo es volver a soñar con alguien que no habla, porque me da miedo esperar lo que pueda venir después. La hora de la cena. Querido conductor y queridos compañeros pasajeros, lo que estoy por contar no es una historia ligera, es fuerte, es desagradable. Y si alguien es sensible, quizá debería pensarlo antes de escuchar. Mi nombre es Martín, y esto ocurrió hace muchos años, cuando entré a trabajar como guardia y velador
en el Panteón de Jalpa. Era joven cuando acepté el trabajo. No le tenía miedo a los muertos, ni a los vivos. El turno era nocturno. Mi compañero sería don Isidoro. Era un hombre ya entrado en años, delgado, encorvado, de piel ceniza y manos huesudas. Siempre olía a humo y a tierra húmeda. Tenía los ojos hundidos y una sonrisa que no era amable. Era torcida como si escondiera algo. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz era rasposa, como si hubiera tragado polvo toda la vida. Las primeras noches transcurrieron con relativa normalidad. Rondines entre las tumbas, el viento moviéndose entre las cruces oxidadas, el ladrido lejano de perros. El panteón de noche es otro mundo. Las sombras parecieran no quedarse quietas. El silencio es distinto. Pero cierta noche, todo cambió. Entramos al pequeño cuarto que usábamos para descansar. Era un espacio humilde, una mesa vieja, 2 catres y una estufa improvisada con leña. Sobre ella había una olla humeando. «Ven, muchacho, ya es la hora de la cena». Yo pensé que sería algún guiso sencillo. Me senté. Él tomó unas pinzas largas y las introdujo en la olla, revolviendo un poco, como buscando algo específico. Luego lo sacó. Al principio mi mente no entendió lo que estaba viendo. Pero cuando la luz del foco amarillento iluminó aquello, sentí que el estómago se me subía a la garganta. Era parte de una mano humana. Los dedos encogidos, la piel reblandecida por el hervor, las uñas aún visibles. Me levanté de golpe. Disculpen la expresión, pero casi vomito ahí mismo. Don Isidoro volteó a verme y sonrió. No era una broma ni una prueba, esto era real. Cuando pude articular palabra, le pregunté, casi temblando, ¿Por qué hace eso? Él encogió los hombros. Me gusta, respondió con total calma. Siempre que llega un muertito que nadie reclama, le quito alguna parte. Nomás para saber si está rico, jugoso, sabroso. Sentí que un frío, que no tenía que ver con la noche, me recorría completamente. Lo decía don Isidoro como quien habla de probar un platillo nuevo. Yo me negué. Le dije que estaba enfermo, que eso no era normal. Él solo rió, una risa seca, vacía. El asunto quedó así. Nunca lo denuncié. Nunca supe cómo hacerlo sin meterme en problemas. Pero jamás volví a aceptar nada que saliera de esa olla. Y a la hora de la cena, yo consumía mis propios alimentos. El tiempo pasó. Meses después, don Isidoro comenzó a enfermar. Su piel se volvió más pálida. Caminaba arrastrando los pies. Tosía sangre a veces. Algunos decían que era la edad. Yo no podía evitar pensar que su cuerpo estaba pagando algo. No se recuperó. Perdió la vida. Y la ironía fue cruel. Lo sepultaron en el mismo panteón de Jalpa, donde había trabajado tantos años. Pensé que todo terminaría ahí. Pero no fue así, conductor y pasajeros. Porque semanas después, por cuestiones relacionadas con su muerte que no habían quedado claras, se ordenó exhumar el cuerpo. Particularmente, sus familiares argumentaban que no había muerto de causas naturales y que alguien lo había envenenado. Yo estuve presente. Cuando abrieron la tierra, sentí un presentimiento horrible. Sacaron el ataúd, lo abrieron
Lo que vi todavía me persigue. El cuerpo de don Isidoro estaba lacerado. No eran marcas de descomposición normal. Eran heridas irregulares, profundas, desgarradas, como si muchas bocas hubieran arrancado pedazos a mordidas. Su piel estaba destrozada en varias partes. Pero lo más extraño, lo imposible, era que le faltaba una pierna. No había rastro de ella dentro del ataúd. No estaba ahí, a pesar de que a él se le había sepultado completo. No había señales de que alguien hubiera abierto la tumba antes. Los presentes comenzaron a murmurar explicaciones. Animales, vandalismo, humedad. Pero yo sabía cómo lucen las mordidas de un animal, y esas no lo eran. Eran demasiadas, desde pequeñas hasta grandes, como si decenas de bocas hubieran reclamado algo. No lo pude soportar más y esa noche renuncié. Hasta hoy sigo preguntándome, ¿esto habría sido provocado por las almas de aquellos cuerpos que él dejó incompletos? ¿Habrá sido una especie de justicia desde abajo? ¿O producto de algo aún más oscuro? Algo que habita en los lugares donde la muerte es rutina. No lo sé. Y quizá es mejor no saberlo. Pero lo que sí me queda claro, conductor y pasajeros, es que a veces hay deudas que se pagan incluso después de muerto. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,